Ahora, hermanos, vamos a pasar con nuestro hermano Augusto Estepe con el estudio de los profetas menores en el libro de Oseas. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Este clima es un poco complejo, ¿verdad? Calor ayer y hoy estamos frescos y con amenaza de lluvia. Y se supone que estamos en verano. Así que este clima, así que en lo personal es matador, ¿verdad? Bueno, para mí en el caso, porque esto sí es terrible estar en esos cambios tan drásticos. Pasar de lo caliente al frío, frío, caliente, después de nuevo frío y así. Muy bien, hermanos, continuando con nuestro estudio de la palabra, nuestro estudio bíblico del libro de Oseas de los profetas menores, nos quedamos en el versículo 14. Habíamos hablado anteriormente, versículo 14, y comienza la segunda parte de lo que es el capítulo 2, porque ya nos habla de lo que es la restauración de Israel. Pues después de que han transcurrido, ¿verdad?, algún tiempo, y donde se han llevado a cabo los juicios hacia la nación de Israel, lo cual son descritos en el pasaje anterior. Y ahora Dios cambia de actitud, ¿verdad? Cambia completamente. Se puede decir ahí, como pueden ustedes notarlo, hay un cambio completo de parte del Señor hacia su pueblo escogido. Y ya no se habla ya de juicios, ¿verdad?, sino que restauración, promesas de restauración. Lo que nos lleva a pensar, por supuesto, que nunca fue el propósito de Dios exterminar a Israel, ¿verdad?, sino restaurarla. Y tampoco fue el propósito de reemplazarla, ¿verdad?, como dicen nuestros hermanos calvinistas, piden un reemplazo. Algunos otros se van al extremo, dice, la iglesia es la continuidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero vimos realmente que el Señor, cuando habla de Israel, dice, mi pueblo, ¿verdad? Son mi pueblo, ¿no? No queda la menor duda de que con toda la incredulidad y el ateísmo que es los judíos, pues sigue siendo el pueblo del Señor, ¿verdad? Porque Dios los mira desde otra perspectiva. Nosotros miramos la perspectiva presente, ¿verdad? Nosotros podemos ver a alguien así a los ojos. Podemos ver a alguien decir, bueno, esta persona es así, de esta manera. Esa es la perspectiva presente, pero para Dios no, ¿verdad? Dios mira todas las cosas desde una óptica amplísima, de eternidad a eternidad. Las cosas como que no han pasado, Dios las mira como que sí ya están hechas, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nos habla, cuando habla de Romanos, ¿verdad? Y nos habla de nuestra salvación. Dice que a los que antes conoció, dice, a estos también justificó. En Romanos 8:30, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó.
como una cosa ya hecha. No es, dice ahí, no es que lo va a glorificar, sino ya lo glorificó. Porque esa es la perspectiva de Dios, lo que ya está hecho. Entonces lo mismo pasa con Israel. O sea, lo que está hecho ya para Dios. Así como nosotros dice que ya nos glorificó, aunque no lo veamos, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado al tercer tiempo de la salvación, que es la glorificación, cuando seamos libres de la presencia del pecado. Pero para Dios está hecho, ¿verdad? Algunos lo llaman eso un presente profético, algo que ya se hizo para Dios, aunque no lo veamos. Por eso es bien difícil decir, bueno, ¿cómo hay alguien que dice que la salvación se pierde? Y cuando Dios dice a los que justificó, glorificó también. O sea, como un acto ya ejecutado, ya hecho. ¿Verdad? Esa es una palabra, hermanos, que nos da esperanza. La salvación no se pierde porque entonces, porque Pablo dice ahí, lo va a glorificar, ¿no? Lo glorificó. Palabra inspirada de Dios. O sea, no es que nos va a glorificar. Él ya nos glorificó, ¿verdad? Y nosotros por fe lo creemos. Entonces así es como Dios mira a Israel, como su pueblo, con la perspectiva futura de restauración. Estábamos haciendo un análisis, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De palabra por palabra, porque, claro, al examinar cada palabra, hermano, ¿verdad? El estudio, lo que llamamos nosotros el estudio gramatical, nos dice mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es que avanzamos hasta donde dice, versículo 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Verdad? Y hablábamos de la, ¿cómo se llama? De lo que es la palabra pero, lo que significa, gramática, es una conjunción, ¿verdad? Que enlaza lo expresado en la primera parte del capítulo 2 con lo que se va a decir a continuación. Se utiliza para oponer un concepto que se ha vertido a otro nuevo que se propone. Ya ha aplicado eso, ¿verdad? El antiguo o el concepto, ¿verdad? Antiguo son los juicios. ¿Y el nuevo cuál es? Restauración de Israel. La restauración de Israel implica varias cosas. En primer lugar, transformación, reunificación, Jesucristo como el Mesías y también retorno, ¿verdad? Eso es lo que implica ¿cómo se llama? La restauración. Vincularse al nuevo pacto, no al antiguo, porque con el antiguo fracasaron completamente. Miren ustedes que el mismo Pedro dice, ¿cómo es posible, verdad? Cuando hubo el primer concilio de Jerusalén, que quieran poner un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar, ¿verdad? Y es que, claro que la ley fue verdaderamente un yugo, porque nadie ha sido capaz de cumplirla, nadie. ¿Quién fue el único que la cumplió? El Señor Jesucristo. El único que la cumplió. ¿Alguna vez, digamos, cuando estudiamos los evangelios, alguna vez el Señor presentó una ofrenda por el pecado? ¿Verdad? Nunca. Por eso el Señor les decía a ellos, miren, si alguno me redarguya de pecado, ¿habrá alguien que me redarguya de pecado? Porque ahí se presentaban ofrendas por el pecado. Ofrendas de paz, ofrendas de olor grato, ofrendas de acción de gracia. Pero había más ofrendas por el pecado.
Pero el Señor nunca lo dijeron, ¿verdad? Sí, es pecador. Le hablaban de él que era pecador porque no guardaba el sábado, porque hacía buenas obras, porque sanaba a la gente. Pero él nunca presentó una ofrenda por el pecado, ¿verdad? Entonces no lo podían redarguir a él, o decir, acusar de que era un pecador. Muy bien, entonces Israel, eso es lo que implica la restauración, va con el nuevo pacto. Obviamente que quienes se van a quedar con el antiguo pacto y se van a quedar frustrados van a ser los judaizantes, los modernos, los neofariseos, los, ¿cómo se llaman? La mente hebrea, aquellos que dicen que el nuevo pacto, dicen que es un pacto renovado, que es el mismo antiguo pero renovado. Falso completamente. Completamente falso. Va a ser bajo nuevas condiciones, bajo nuevo pacto. Israel va a poseer la tierra, ¿verdad? Vinculándose al nuevo pacto. Así de sencillo, ¿no? Así lo dice la palabra. Yo no entiendo cómo hay personas que no entienden la sencillez de la Biblia, ¿verdad? Yo creo que hay que explicarla abundantemente, hermano. Hay que instruirse en la palabra. Hay que, como decíamos nosotros, acostumbrar los sentidos a la palabra, ¿verdad? Acostumbrar los sentidos. Cuando uno acostumbra los sentidos a la palabra, de tanto leer, entonces hay una comprensión de ello. Entonces, pero a algunos les cuesta entender las cosas sencillas, más que todo armonizarlas. Porque la Biblia es una armonía. Bueno, ¿cómo podemos armonizar este capítulo que estamos leyendo de Oseas? Bueno, con los capítulos con el Nuevo Testamento, y es bien sencillo, cuando tienen palabras sencillas, los sentidos a la Biblia. Entonces, con esta palabra, pero yo creo que ahí quedan claros. Hay un concepto nuevo que viene, que se antepone al antiguo, ¿verdad? En la cual Dios va a restaurar a Israel. Lo va a restaurar. No es que Dios, ¿verdad?, lo va a reemplazar de ninguna manera, ¿verdad? Tal vez no es una herejía, sino que es un concepto erróneo, basado en una espiritualización de la Biblia, basado en una interpretación alegórica de la Biblia, porque solo alegorizando el capítulo 2 del 14 en adelante es que se puede aplicar a la iglesia. Solo así. Después de decir la palabra o de expresar, ¿verdad? La conjunción pero, dice, he aquí. Miren qué interesante esa pequeña frase, he aquí, ¿verdad? Esta frase se utiliza para llamar la atención sobre algo que va a suceder, después. Se emplea en este caso como una especie de transición entre dos realidades, no entre dos cosas abstractas, no que dos realidades. La que ya ocurrió y la que va a suceder. La que tiene que ver con la primera sería lo que se llama advertencia y juicio. Ya lo vimos eso, estudiamos, ¿verdad? Que es la primera parte del capítulo 2. Y por supuesto, la restauración, ¿verdad?, que se anuncia en la segunda parte de este capítulo. Miren, esa parte de he aquí es como que si el Señor les estuviera diciendo, ¿verdad?, ya contextualizándonos, trayendo ese término a la era actual, es como que si el Señor les dijera, miren, presten atención a lo que sigue. A eso equivale. Dice aquí, lo que está diciendo, bueno, miren, presten atención a lo que sigue.
porque lo que sigue es algo importante para ustedes. Y se lo está declarando al pueblo que está, hermano, corrompido y depravado. Entonces dice aquí, pongan atención a lo que sigue. Ya no se va a tratar de juicios y castigos por haber abandonado el pacto y entregarse a la idolatría, así como lo hemos venido viendo, como ya de una restauración. Posiblemente los oyentes, ¿verdad?, no entendían eso, una restauración. Porque el pueblo, cuando está cauterizado, bueno, ¿y qué cosa mala he hecho? ¿Verdad? Porque a eso se preguntaban, ¿qué es lo malo que hemos hecho? Como que si fuera poca cosa, haberse entregado el culto a Baal. Y por esa razón es que el Señor lo juzga. Entonces, lo que sigue, obviamente, es la restauración integral, completa. Y por supuesto que se describe a continuación. Ya antes, en el capítulo 1, se había ya descrito la restauración. Ya lo habíamos visto. ¿Cómo se llama? En el versículo 10 al 2:1, que ya nos había dado restauración ahí. Ahora se amplía lo que dice. Se amplía más. Recuerden ustedes que en el versículo 10 dice, no obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Mire, esa es una promesa que Dios le dio a Abraham. No contradice lo que Pablo afirma. Dice, aunque Israel fuera como la estrella del mar, perdón, como la arena del mar, y como las estrellas del cielo, tan solo un remanente será salvo. Por eso es que hay que ubicar cronológicamente los versículos, porque ese versículo 10, eso se va a cumplir en el reino mesiánico. Ahí Israel, los hijos que tengan, van a ser como la arena del mar, abundantes, ¿verdad? Aunque ahorita son abundantes. Pero aunque sean millones de millones los judíos, dice la Pablo, un remanente será. Por lo tanto, no hay contradicción en lo que dice el versículo 10 con lo que dice Pablo. Solo hay que ubicar en qué dispensación se va a cumplir. El versículo 10 es para el milenio. No es para esta época. No para el milenio. Entonces lo mismo estamos viendo. En capítulo 14 hay cosas que se van a cumplir en esta dispensación y hay cosas que van a cumplirse en el milenio. Muy bien. Acerca de esta frase, he aquí, miren lo que dice el doctor Carballosa por esa frase. En uno de sus comentarios dice, la expresión he aquí es una llamada de atención para contemplar algo poco común o maravilloso. En este caso, aquella cosa poco común y maravillosa que va a ocurrir es la restauración de Israel. Eso es lo maravilloso. Y ese va a ser un acontecimiento grande. Obviamente que ni el propio pueblo creo que se lo esperaba. O tal vez ni el propio pueblo pensaba. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y básicamente cuando Adolf Hitler llegó, ¿verdad?, fue nombrado canciller. Entonces empezaron los movimientos antisemitistas, ¿verdad?, contra los judíos. Pero hubo una puerta, les dio la oportunidad a la gran cantidad de judíos que había en Alemania. Les dio la oportunidad con tal de que dejaran sus bienes, ¿verdad? O sea, se les confiscaban
entregaban sus bienes, pero ellos podían irse. Algunos no, bueno, la mayoría no lo hicieron, porque dijeron que aquello iba a ser pasajero, que no iba a llegar a tanto, ¿verdad? Que iba a ser un gobernante más, ¿verdad? Pero se equivocaron completamente, se equivocaron. Si Hitler hubiera triunfado, hermanos, ¿verdad? Hubiera sido, es decir, un anticristo, porque no hubiera cesado, ¿verdad? Su campaña de exterminio, ¿verdad? De judíos. Y no solo de judíos, ¿verdad? Sino también, ¿cómo se llama? De todo, de aquello que no tuviera sangre aria, ¿verdad? Pero vemos que los planes del diablo no se llevaron a cabo. No se llevaron a cabo. Que se proponía, a pesar de la gran cantidad de judíos que dio, 6 millones. Increíble. Entonces, cuando dice aquí es que algo maravilloso va a ocurrir. Obviamente que aquí es la restauración de Israel. Les decía yo que ni el propio pueblo lo esperaba. Miren ustedes, ¿verdad? Estando ellos en cautividad, había muchos refranes, había muchos dichos que había ido. Claro, y uno de ellos, por supuesto, es el que dice en Ezequiel 37, ¿verdad? 37:11. Oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. En pocas palabras, eso es lo que ellos decían. Por eso, mire, me gusta cuando dicen, ellos dicen, ¿verdad? Un refrán. O sea, ellos vivían ahí, en los pueblos donde estaban cautivos, donde habían sido llevados, eran como sepulcros, ¿verdad? No había vida, solo había idolatría, ¿verdad? Comían animales inmundos, todo, ¿verdad? Tenían que soportar todo eso. Así como nosotros, ¿verdad? La iglesia del Señor, a veces tenemos que soportar grandes cosas que vemos en el mundo de hoy. Por ahí decían de que nunca como hoy, decían, hablaban del famoso carnaval de Brasil, se había desbordado tanto. Nunca habían visto cosas semejantes de depravación. Y no solo de depravación, de satanismo, de anticristianismo, ¿verdad? Impresionante, como nunca antes. Y ellos, ¿verdad? Los judíos tenían que soportar todo eso. Era parte de la vida cotidiana. Pero me gusta esa palabra que dice de ahí, ellos dicen, ¿verdad? O sea, ellos estaban declarando una cosa contra ellos, nuestros huesos se han secado. O sea, que, ¿cómo se llama? La verdad que cuando uno está en momentos así de angustia, ¿verdad? Lejos de casa, cautivo, lo que pudiéramos llamar, ¿verdad? Es como que los huesos se secan por dentro, se siente uno como que hay en un desierto, ¿verdad? Y dice, se ha perdido nuestra esperanza, o sea, no hay esperanza por nosotros, y somos del todo destruidos, ¿verdad? Lo que implica una falta de fe completa. Fe, a pesar de que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Tenían la Torah, ¿verdad? De que ellos, como pueblo de Dios, Dios había hecho un pacto en el cual garantizaba su existencia. Pero decían, somos del todo destruidos. Y entonces después el Señor les dice, versículo 12, por tanto profetiza y diles, y aquí donde me gusta eso, ¿verdad?
lo que el Señor propone. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y ahí empieza una serie de promesas. La promesa de la reunificación, la promesa de que el Mesías iba a gobernar sobre ellos, ¿verdad? La promesa, ¿cómo se llama?, de un pacto eterno, de la distribución de la tierra prometida y todo, ¿verdad? Por eso dice esa palabra. Una cosa es lo que ellos dicen y otra es lo que dice, así ha dicho el Señor Jehová. Hay un contraste, hay un gran contraste. Y en lo personal, hermanos, nosotros debemos quedarnos con esa palabra, así ha dicho el Señor Jehová, o el Señor Yahweh. Porque por ahí hay muchos refranes en el mundo, muchos refranes, ¿verdad?, desesperanzadores, muchos mensajes negativos, ¿verdad?, que pareciera, ¿cómo se llama?, que quieren, ¿cómo se llama?, destruir nuestra fe, más preciosa que el oro, ¿verdad? Y eso no lo van a lograr, jamás, jamás, ¿verdad? Ninguno lo va a lograr. Así Israel también, ¿verdad? La promesa de Dios está aquí. Van a ser restaurados. Claro está que Dios lo va a hacer en forma progresiva, porque esto no es un acto de magia, ¿verdad?, sino va a ser en una forma progresiva. Y la forma progresiva es esta. Primero tiene que existir Israel como nación. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero la nación existe hoy en día. Ese es el primer paso en el proceso de restauración. Aun cuando ocupen una fracción de la tierra prometida. Y esa ha sido una obra del Señor, ¿no? Porque los hombres, no crean ustedes que estaban anuentes, ¿verdad? Harry S. Truman, ¿verdad? Oigan, ese es como que a regañadientes firmó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La parte de Estados Unidos para reconocer a Israel como nación. O sea, casi fue presionado a firmarlo, porque en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos en la cabeza, ¿verdad? Entonces, los dictámenes de ellos pues eran, como decir así, eran como resoluciones. Entonces faltaba la firma de él. Y así como a la fuerza, presionado, yo creo que de repente algún ángel le movió una mano para que firmara, ¿verdad? Porque era lo que hacía falta. Y se firmó, ¿verdad? Se firmó. Entonces Israel empezó a existir ya como nación. El primer paso. El primer paso. Como decía, la palabra de aquí, el Señor les dice, pongan atención a lo que sí. O sea, este es un acontecimiento maravilloso. El Señor Jehová Dios lo hará realidad a pesar de la oposición del mundo y como se llama, y a pesar de la incredulidad del mismo pueblo. A pesar de eso. Como lo hemos visto. Y lo que vemos del capítulo 14, hermanos, ya les he dicho que eso es escatológico. No es que ya se cumplió, sino que se va a cumplir. Después de que el Señor les dice, bueno, va a pasar esto, ¿verdad? Presten atención a lo que sí, ¿verdad? Dice, he aquí dice, pero he aquí dice, viene la otra frase importante, que yo la traeré. ¿Verdad? El Señor dice que Él va a hacer algo, la va a traer. Es Dios mismo el que interviene para restaurar a Israel, porque no es el hombre. Miren,
Si fuera por el hombre, ¿verdad? El hombre no quisiera ver a Israel. No quisieran tener a Israel en el conjunto de naciones. Mire, si fueran por las naciones del mundo, europeas, Estados Unidos, no quisieran tener a Israel ahí, ¿verdad? Pero tienen, como decía un presidente, tienen que soportarlo. Y es que es cierto, Israel está ahí, y el que no le gusta no le queda una alternativa. Tienen que aprender a aguantarlo, porque es Dios el que la ha, miren ustedes, sembrado en la heredad de Dios, porque la tierra prometida no es la heredad del hombre, es Dios. Así que lo que les queda a las naciones, hermanos, es aguantar. Así de sencillo. ¿Qué otra cosa les queda? Aguantarse. Porque ahí va a estar Israel por muchos siglos. Muchos siglos. Van a desaparecer naciones, pero Israel va a seguir por muchos siglos. Entonces dice el Señor, que dice, yo la atraeré. Hay una intervención divina, ¿verdad? Para restaurar Israel. Comienza ahí atrayéndola. En tal sentido, hay un compromiso de parte del Señor, miren ustedes, con la fórmula yo, ¿verdad? Dice que yo la atraeré. Esa es una fórmula muy importante, ¿verdad? Yo. Esa es la fórmula. Interesante eso, ¿verdad? Por eso es que en la Biblia textual, ¿verdad? Esa palabra yo está en mayúscula. En la Biblia textual dice, pero yo la traeré, ¿verdad? En mayúscula. Como que el Señor dice, bueno, yo soy el que soy. Yo la voy a traer. Soy yo. Y nadie más. ¿Verdad? Dice, yo la traeré. Obviamente que la restauración de Israel será un proceso, ¿verdad? Que se llevará a cabo en 3 tiempos. Como pueden ver ustedes el versículo, ¿verdad? Hay 3 verbos que lo definen. Atraer, llevar y hablar. La primera parte se expresa por el uso del verbo atraeré. En el hebreo significa persuadir, convencer por palabras. O sea que el Señor les habla cariñosamente, les habla suavemente, entonces lo quiere atraer. Ahora, siguiendo la línea de pensamiento del libro de Oseas, y específicamente la figura de un matrimonio, la idea presentada aquí es la de un esposo que atrae de nuevo para sí mismo a la esposa que se ha descarriado. O sea, la busca atraer. Para ello, por supuesto, la tiene que buscar. Así como el Señor cuando dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la otra dice que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas. Entonces, siguiendo esta línea, ¿verdad? Es la de alguien, ¿verdad?, que atrae a la esposa que se ha descarriado. Y él va en su búsqueda y la convence, ¿verdad?, para retornar al hogar, ¿verdad? El verbo atraer se usa en un sentido positivo, o sea, es atraer para restaurar. A veces se usa en un sentido negativo, atraer para juicio. Por ejemplo, miren ustedes, ¿verdad?, en ese caso, en un sentido negativo, como dice Jueces, capítulo 4, verso 7. Jueces 4:7, ahí se usa en un sentido negativo. Dios atrae a alguien, ¿verdad?, para que sea muerto. Dice 4:7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Quizón, ¿verdad?
a Císara, jefe del ejército de Yavín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tu mano. ¿Verdad? O sea, ahí está hablando, por supuesto, de, ¿cómo se llama? De Císara, el jefe del ejército, en el cual Dios lo iba a traer para su derrota, ¿verdad? Posteriormente, Císara murió, ¿verdad? A manos de una mujer, ¿verdad? Que le clavó una estaca por aquí, ¿verdad? Por la cabeza. Y ahí como murió, entonces ahí se usa un sentido de juicio, de castigo. Pero aquí en este caso es un sentido positivo. No cabe duda que el tiempo de atracción, podemos llamarlo atracción, ¿verdad? También implica, hermano, un acercamiento. Se llevará a cabo en los tiempos mesiánicos. Yo les había hablado a ustedes de los tiempos mesiánicos. Se entiende, ¿verdad? Esto como un periodo de tiempo antes, durante y posterior a la venida de Jesucristo. Eso es lo que se llama tiempo mesiánico y que tienen que ver con él. Entonces, los tiempos mesiánicos son antes de la venida de Cristo. No sé cuántos años antes. Pero Israel va a experimentar como una especie de ¿cómo se llama? De querer un regreso, un impulso, se puede decir, ¿verdad? Como un avivamiento, ¿verdad? Que lo va a traer de nuevo a su Dios. Entonces, el verbo traer implica acercar hacia alguien. El Señor lo va a traer hacia sí. En este sentido, Israel experimentará, por así decirlo, una sensación interior de acercarse a su Dios. Lo más probable es que esto se produzca en los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. La experiencia de acercamiento, hermanos, siempre está vinculada, les voy a decir algo. ¿Con qué está vinculado la experiencia de acercarse al Señor para un judío, ¿verdad? Al templo, ¿verdad? Siempre está vinculada al templo, al centro único de adoración. Solo así lo puedo entender. El lugar donde Israel va a adorar de nuevo a su Dios, por supuesto, en el estado de incredulidad, obviamente, ¿verdad? Y va a ser según el antiguo pacto. Pero eso es lo que me da a entender, siempre vinculado al templo, como lugar único de culto y adoración, por lo que es muy probable que el mismo sea nuevamente reconstruido. Y estamos hablando, cuando de hablar de hermanos de reconstruido, en esta dispensación, el templo reconstruido. Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, acerca del templo, o sea que va a haber un templo, podemos decir un templo premilenial, pretribulacional. No es tanto el templo que nos habla Ezequiel, ¿verdad?, que es el templo milenial, ¿verdad? Pero creo que va a haber un templo pretribulacional. Tiene que ser así también. ¿Por qué razón? Porque el anticristo, porque si va a haber una abominación desoladora, obviamente tiene que haber un templo. Y el anticristo ahí tiene que entrar al templo y decir, yo soy Dios. Y va a meter la imagen de él. Y el falso profeta le va a dar vida, ¿verdad? Y va a decir, todos los que no adoren a la bestia, ¿verdad?, van a ser muertos. Y ahí mismo el decreto. Nadie va a comprar ni vender sin estar el número escrito, el número de la bestia escrito en la frente, dice, bueno, va. Entonces ahí va a haber un montón de cosas para nosotros. Yo creo que ahí el templo va a ser la clave para que Israel atraiga, ¿verdad? O se produzca esa sensación de regresar de nuevo a la tierra para adorar en un lugar único.
O sea, va a haber como especie de una conciencia nacional hacia Dios. No de parte de todos, por supuesto, ¿no? Pero habrá gente muy piadosa, ¿verdad? Gente muy sincera, ¿verdad? Que verdaderamente va a adorar a su. Por ejemplo, dice acá, de la misma manera que Dios atrajo a Israel en su salida de Egipto, con cuerdas humanas, dice, y vínculos de amor, ¿verdad? Oseas 11:4, ¿verdad? Dice que ahí nos dice, en Oseas, con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor, ¿verdad? Fui para ellos como los que ponen un bebé junto a sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos, o sea, para cuidar. O sea, cuerdas humanas también, en un sentido que Dios va a usar, ¿verdad?, para atraer a la nación. Entonces, creo que el templo es, ¿verdad?, el punto clave de atracción. El punto clave. Yo sí creo, hermanos, algo, ¿verdad? Nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados así. Pero no quiere decir que después de ser arrebatados, al siguiente día viene la gran tribulación. No. Creemos en un periodo de transición, ¿verdad? O sea, un periodo en que va a haber un reacomodo. Y muchas de las cosas ahí se van a dar. El resurgimiento del Imperio Romano, la reconstrucción de la, ¿cómo se llama?, de Babilonia, y también posiblemente ahí sea la construcción del templo, ¿verdad? Va a haber un reacomodo mundial, ¿cómo se llama?, tal vez un nuevo orden mundial. Y de seguro que ahí en ese momento van a estar, va a ser la forma final del poder mundial gentil, que va a ser, como dice, los 10 dedos de los pies, en parte de barro cocido y en parte de hierro, o sea que en parte va a tener, ¿cómo se llama?, lo del hierro, del Imperio Romano, ¿verdad?, pero unido con barro, ¿verdad? Y el barro y el hierro no se mezclan. No se mezclan para nada, o sea, van a ser alianzas humanas. Entonces creo que ahí es el punto clave. Entonces, como pueden ver ustedes, nos está llevando a ese periodo, cuando nosotros analizamos palabra por palabra. Muy bien, pero, bueno, ya hemos terminado el tiempo, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos premesiánicos, Israel va a ser atraído, yo los atraeré. De alguna manera va a haber una conciencia y van a ser atraídos. Y claro, es parte del plan de Dios. Pero Satanás tiene su plan, ¿verdad?, de exterminar a Israel. Porque recuerden que el anticristo se va a presentar como un benevolente, un benefactor, ¿verdad?, casi como un mesías. Así se va a presentar el anticristo, pero eso lo veremos, hermanos, el próximo jueves. Así que por ahora, pues aquí nos quedamos. Gracias.